Montserrat Cecilia Hernández Cortés. Entonces no es verdad cuando alguien dice que si no tienes pesadillas estás haciendo mal el curso. ¿Cuáles serían las señales que si la haces bien a veces se me olvida? Yo preguntaría, ¿por qué tendría que tener pesadillas para determinar si practico bien o mal el curso de milagros? ¿Cuál es el fundamento? ¿Acaso el curso de milagros pone como condición tener pesadillas? Vamos a ver. Pesadillas. Ahí puse pensadillas, no. Pesadilla en singular. La palabra pesadilla aparece en 28 ocasiones. Vamos a ver si esto es un mito, querida Montserrat. Dice, el principio número 24 es el primero que habla acerca de ello. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. ¿Okay? Este principio establece lo que es un milagro relacionado con la liberación del miedo y de la enfermedad. Yo soy un milagro y todo lo demás que no es amor es una pesadilla. Bueno, ¿ok? Es tu propia pesadilla. Las pesadillas no existen. Al menos en este principio se nos dice, una pesadilla no existe. Y si no es amor, es pesadilla. Ok, listo. Siguiente. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Perfecto. El milagro me ayuda a liberarme de mis pesadillas. Pero ya vimos al principio, de acuerdo al principio anterior, una pesadilla es cualquier cosa que percibas que no se ve con amor. O sea, las pesadillas no solamente ocurren en la noche, sino en el día. En el día, cuando estás viendo que tu amigo, tu compañero, tu vecino te ve con la cara fea y tú te ofendes. Cuando te ofendes estás en una pesadilla. Y entonces no necesito yo irme a dormir y soñar pesadillas, cuando las pesadillas, desde la visión del curso de milagros, son aquellos aspectos que están lejos de una visión amorosa. Dice también aquí, solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo éste experimentar pesadillas. Se nos ha dicho en un curso de milagros también más adelante que este mundo es como un sueño, donde si no hay amor, ese sueño representa una pesadilla. Pero no necesito estar dormido teniendo pesadillas, sino que lo que estoy viendo ya es una pesadilla si no lo veo con amor. Listo. Dice después, tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haber negado a aceptarlo has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en las que parecen ser tus sueños más felices. Entonces, tienes miedo de aquello que has percibido y te has negado a aceptar. El miedo se puede traducir, ojo con este punto que puede ser un buen tema de debate. Según lo que yo interpreto aquí en un curso de milagros, ese miedo lo puedo ver en pesadillas o en apariencias agradables. ¿Cómo te quedó el ojo? No solamente las pesadillas, sino también los sueños agradables. ¿Ya lo habías visto esto, milagronauta? Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que para ti lo sea. Entonces ya vamos tirando el mito de que si no tienes pesadillas no estás haciendo bien el curso de milagros, porque podrías no tener pesadillas, pero tener sueños que están disfrazados de apariencias felices. Ojo con esto, don Próculo, ¿eh? Ojo con este puntito, don Próculo, porque sí, tú, don Próculo, el que enseña que solo el estudiante debe de tener pesadillas para saber que está haciendo bien el curso. No memes, don Próculo. Échale una leidita a esta parte para que llegues a otro punto. Dice aquí, has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Seguimos con las indicaciones de las pesadillas. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó
y que la luz ha llegado. No se le dice que las pesadillas que los niños lo estaban aterrorizando eran reales, pues los niños creen en la magia. Simplemente se les asegura que ahora están a salvo. Más tarde se les enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entiendan que no tienen que tener miedo de los sueños. Así, cuando vuelvan a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. ¿Sí? Aquí se nos hace una referencia de lo que sería la visión que tenemos a veces de los niños cuando tienen pesadillas. Solamente se les dice, cuando tengas una pesadilla, recuerda solicitar la luz de la verdad para que te des cuenta que esa pesadilla no existe, que estás en un sueño. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. Entonces, a ver, don Próculo, a ver, querido maestro de Dios, don Próculo, Proculito, sí, a ver, Proculito, vamos a ver, Proculito. ¿Para qué le pides a tu estudiante, Proculito, que tenga pesadillas como corroboración de su buena práctica del curso de milagros, si el mismo curso de milagros nos está diciendo que traer las pesadillas a la conciencia solo es para darte cuenta que no son reales y que su contenido no significa nada? ¿No será que para ti, Proculito, sí significa un chingo que tu estudiante tenga pesadillas para que tú puedas entonces tener la razón de que sabes quién practica bien y quién practica mal? Bueno, no lo sé, Proculito. Ojalá que me escribas aquí, ¿sí? No hay problema. Escríbelo para que podamos saber. No te estoy acusando, Proculito. No, solamente te estoy preguntando. Eso es todo. Más adelante, en una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, el psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndoles otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador. Este enfoque sería curativo siempre que también se considerara al soñador como irreal, pero si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a este, aún en su confusión, por lo general no se le escapa. Entonces, una pesadilla no se analiza, porque siguen siendo símbolos interpretativos. Una pesadilla no existe por sí misma, ni tampoco tiene el poder de definir si tú estás estudiando bien o no un curso de milagros. Porque aunque tú no estudies el curso de milagros, vas a tener pesadillas. Solo que cuando ves el curso de milagros, el concepto pesadilla no solamente es cuando tienes tus ojos físicos cerrados, sino también cuando los tienes bien abiertos y no ves con amor. Yo podría decir en este entonces que pesadilla es ver sin amor, con ojos abiertos o cerrados. Y eso todos lo estamos percibiendo. El curso solamente me enseña a saber que lo que veo es un sueño y cambiar la manera en la que veo a través de un pensamiento diferente al de la pesadilla. Pero pesadillas las tengo las 24 horas del día. Entonces, Proculito, no memes, amigo, no memes, en serio. Porque al final, ¿por qué le sigues diciendo a tus estudiantes que deben de tener estas pesadillas para saber si van haciendo bien su práctica o no? Cuando ya vimos, punto número 1, que el miedo se puede esconder en los estudiantes, o en la mente, mejor dicho, de todos nosotros como estudiantes, en pesadillas, pero también bajo la apariencia de sueños agradables. También ya lo leímos. Y luego, el contenido y contexto de las pesadillas no es real, por lo tanto no tiene significado dentro de una visión terapéutica tampoco. Y por lo tanto el milagro no las analiza. Tal vez con eso podemos llegar ya a una conclusión. Dice por aquí Montserrat, entonces no es verdad cuando alguien dice que si no tienes pesadillas, estás haciendo mal el curso. ¿Cuáles son las señales que si lo haces bien a veces se me olvida? Aquí te va algo. Por supuesto que no es verdad que si no tienes pesadillas haces mal el curso. Es un mito. No es verdad.
Pero también hay otro aspecto. El curso nunca pone una descripción que te diga si lo haces bien o mal. Solo te dice practica y ya. Tienes que ver cuál es el objetivo de la práctica, no si lo estás haciendo bien o mal. Porque hacer bien el curso o mal el curso sigue siendo una visión del ego. Solamente tu ego es el que te puede decir si lo haces bien o mal. Pero no quiere decir que tu ego tiene la verdad. ¿Dónde dice el curso de milagros que tenemos que hacerlo bien? A ver, hacer bien. Solo se nos dice, hay que practicar. Y mira, vamos a ver. Los ejercicios de un curso de milagros tienen una parte de introducción en el que se plantea exactamente qué es lo que se espera con este curso. Primero, entrenar a la mente. Tienes que entrenar a tu mente. El propósito es entrenar a tu mente para pensar de acuerdo a las ideas que el curso propone. Por ejemplo, el hecho de todo lo que ves es un sueño, es una idea de un curso de milagros. Y las lecciones te ayudan a darte cuenta, entre otras cosas, que lo que estás viendo es un sueño. Los ejercicios duran 1 año. Las lecciones van de la 1 a la 300. Más adelante, dice, los ejercicios están planeados en torno a una idea central. La idea y luego se describen procedimientos. Y los procedimientos tienen que aplicarse a la idea del día. El propósito sigue siendo tener un entrenamiento para poder ver las cosas de otra manera. Y aquí vienen las reglas que te van a llevar a los propósitos, querida milagronauta. Primero, debe practicarse con gran precisión. O sea, leer con detalle cada ejercicio y entonces seguir las instrucciones. Si tú no practicas con precisión, es como si no practicaras. Pero no quiere decir que practicaste mal. Simplemente no practicaste. Si tú no practicas como dice el ejercicio, de nada te vale pensar si practicaste bien. Simplemente no practicaste. Mira, velo de esta manera con un ejemplo muy, muy sencillo, querida Montserrat. Supongamos que lo que tienes que practicar el día de hoy es aprender a conducir un automóvil. ¿Sí? Tu curso de conducción de automóviles te dice que primero tienes que entender las partes mecánicas y tal vez el funcionamiento general a nivel de teoría. Pero el día siguiente tienes que hacer una práctica con el automóvil. Entonces se te invita a que llegues, a que te subas al automóvil y practiques lo aprendido. Pero en lugar de subirte al automóvil, te quedas afuera del automóvil leyendo otra vez tu manual de cómo se tiene que encender un automóvil. Yo te preguntaría, ¿practicaste bien? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? La respuesta es simplemente no practicaste. No lo hiciste bien, no lo hiciste mal. Solo no practicaste. Las pesadillas no significan que estés haciendo bien o estés haciendo mal el curso de milagros. Las pesadillas significa una idea que el curso de milagros te da para darte cuenta que no estás percibiendo con amor. Así que luego entonces podemos desconectar la idea de tener pesadillas como una obligación que nos pongamos nosotros como estudiantes, tratando de así saber si practicamos bien o no. Solamente hay práctica o no. Para practicar, yo lo que necesito es hacerlo con gran precisión. Esa es una de las reglas. Hacerlo con precisión. Y después, no tener que aceptar las ideas ni creer en ellas. Solo tengo que aplicarlas. Es lo que nos dice este último párrafo. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas. Ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Tal vez hasta te opongas a ellas. Pero nada de eso va a disminuir la eficiencia de practicar. No hagas excepciones al aplicar las ideas, porque no importa cuáles sean tus reacciones hacia ellas, utilízalas. Entonces, para concluir con esta pregunta, querida Montserrat, no existe nada que indique si lo haces bien o mal desde un curso de milagros. Lo que sí existe es una indicación de práctica o no práctica. Nada más. Y no podemos decir que practicaste bien o mal. Simplemente practicaste o no.
¿Te subiste al auto o no? No podrías decir, es que mira, yo estuve fuera del auto, pero practiqué mal mi subida al auto. ¿Cómo practicaste mal si ni siquiera te subiste? O sí me subí al auto, pero practiqué mal. No, el que ya te hayas subido y hayas arrancado el automóvil ya es una práctica, porque ya estarías montada en el carro cuando antes no. Es lo mismo. Tú puedes leer el curso de milagros en los ejercicios, leerlo mal, pero tienes por lo menos una indicación de que hay que practicar. Ya por lo menos diste el primer paso, pero eso no significa que lo hayas hecho mal o bien. Simplemente, ¿practicaste con gran precisión? ¿Sí o no? Esa debería de ser la pregunta de todos los estudiantes. ¿Cómo puedo practicar con gran precisión? Eso sí se puede hacer. El primer punto es ponte a leer correctamente cómo se tiene que practicar para que lo hagas con gran precisión. Pero esta es una de las preguntas que también están en el top 10 de este canal. Al menos con 5,842 peticiones de cómo saber si estoy practicando bien o mal el curso de milagros, se lleva el cuarto lugar. Un curso de milagros no se hace bien o mal, solo se practica o no. Nada más. Y para poderlo practicar, solo necesitas leer con gran precisión lo que se te pide día con día. Así que esa sería mi respuesta, querida Montserrat. Ojalá que te sea de utilidad.